Son las 7 de la mañana y está con nosotros nuestro primer invitado, Javier Sánchez, consultor en temas de seguridad y defensa. Buen día, gracias por estar aquí. Comencemos por precisar el concepto. ¿Qué significa uso progresivo de la fuerza? Muchas gracias, Eduardo. Muy buenos días. Yo quisiera empezar resumiendo la situación conforme la hemos podido ver. Y esta hoy significa que la población está en una situación de inseguridad porque siente que hay una dubitación de la policía. Y por el contrario, la policía siente inseguridad de sus propias normas. Y al caracterizar así la situación, quisiera decir que lo que he señalado es parcialmente cierto, en tanto el desafío que tenemos es ingresar directamente en las entrañas de la vida y de la actividad policial. Y esto es el análisis de sus operaciones. De tal suerte de que cuando hacemos esta evaluación de sus operaciones, cuando ingresamos en el corazón de la Policía Nacional, lo que estamos haciendo realmente es exactamente saber cómo tiene que proceder la policía. Ahora es necesario, en este momento, entrar en lo que yo llamo las reformas de cuarta generación. Si el tiempo nos queda, explicaré cuáles son las anteriores. Por favor, vamos inmediatamente. Pues entonces, la primera reforma, que es lo primero que ocurrió en el año 2001, falleció una joven en Quito, y como respuesta a esto, nieta de un importante miembro de nuestra comunidad, el señor Fausto Cordobés, en ese momento la respuesta del gobierno nacional fue el impulsar el incremento del numérico de la policía, el mismo que ahora llega a 48.000 miembros. Posteriormente tuvimos la intervención de los municipios en la actividad policial. Y el tercer momento fue, la tercera reforma, vino cuando el Estado finalmente se hizo cargo. Y cuando el Estado se hizo cargo, hubo un importante proceso por el cual los sueldos, por ejemplo, del policía recién ingresado, se elevaron desde $350 hasta $950 aproximadamente. Se generó toda una infraestructura a nivel nacional, UPCs, unidades de policía comunitaria, unidades de vigilancia comunitaria. Adicionalmente, se modificó la estructura de tal suerte de que se definieron circuitos y distritos para su operación. Es decir, la policía ha sido fortalecida y ha sido reorganizada. Sin embargo, se vuelve a hablar de la calidad de sus miembros, se vuelve a hablar de la verdadera noción que tienen respecto del uso progresivo de la fuerza y en qué medida saben exactamente cuáles son las normas que les rigen en esta materia y cómo comportarse en situaciones de crisis. ¿Es así? Así es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Se han hecho reformas en lo que se ve. Ahora hay que trabajar en aquello que no se ve. Y esas reformas, entonces, efectivamente tocan el uso de la fuerza. Las Naciones Unidas, ya en 1972 y posteriormente en 1990, definieron un código de conducta y unos principios básicos para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estos principios se plasmaron en un acuerdo ministerial del año 2014, suscrito por el exministro José Serrano, acuerdo ministerial 4472, en el cual se recoge, por ejemplo, lo que dice el artículo 3 del Código. ¿Y qué es lo que dice el artículo 3? Dice, se empleará la fuerza en los casos en los que sea necesario. ¿Qué significa emplear la fuerza en los casos en los que sea necesario? Es una frase etérea. Por lo tanto, la dubitación policial se genera precisamente en esto. Quiero, por ejemplo, mencionar... A ver, la extralimitación en el uso de la fuerza se produce en todos los países. En Estados Unidos vemos cada tanto tiempo, de manera regular y sostenida, que existen casos de uso excesivo de la fuerza, en el que resultan, además, con el añadido o con el agravante de que hay implicaciones de carácter racial en este tipo de casos en Estados Unidos, pero que concluyen con civiles desarmados, muertos a manos de la policía. La pregunta es, ¿cómo detener esto? En todos los países hay efectivamente este tipo de incidentes, pero son los marginales, no es el 80% de la casuística.
¿Cómo se detiene? Entonces, digo, primero hay que identificar toda la casuística de las operaciones policiales, pero a nivel local. Saber exactamente cómo son los patrones delictivos a nivel local, ojalá a nivel cantonal. Frente a esta casuística, identificar los mejores procedimientos, la mejor intervención policial, esto es identificando personas, medios y aquellas coyunturas que permiten la mejor resolución. Estos son lo que se llama los procedimientos operativos normales. Sí, pero los procedimientos pueden estar claros y escritos en papel en idioma castellano, pero no bajar y no traducirse en el comportamiento de los efectivos policiales. ¿Cómo llevar esto a la práctica? Eduardo, penosamente es que no hay procedimientos escritos. No están formalizados. Como no están formalizados, no se repasan. No se entrena sobre estos. ¿Qué quiero decir? Que después de una emergencia se evalúa, se define cuál es el mejor comportamiento, se entrena a las personas y se mejora la respuesta. Hoy lo que tenemos es, dentro de este acuerdo ministerial, un programa de capacitación, es decir, enseñar a los miembros cómo es el uso progresivo de la fuerza. Y esto es más o menos así. ¿Cómo reacciona, cuál es la actitud del delincuente o del presunto delincuente y cómo tiene que reaccionar la policía? Entonces vamos subiendo. Si la reacción es moderada, entonces solo alcanza con verbalizar, dar instrucciones. Pero si eventualmente hay resistencia, la policía tiene que empezar a aplicar la fuerza, hasta que llega un momento determinado en que se ve forzada a utilizar el arma. A ver, el caso de Mascarilla está en un extremo, que tiene que ver con el uso de un arma de fuego por parte de un efectivo policial en contra de un ciudadano que no tenía un arma de fuego en su mano. Por eso está siendo demandado como un caso de ejecución extrajudicial. Pero también existe el otro caso, el caso del policía armado que, viendo a una ciudadana como Diana Carolina en Ibarra en peligro de muerte, no fue capaz de utilizar su arma para someter al agresor que estaba poniendo en riesgo la vida de Diana Carolina y que finalmente se la cobró. Entonces, aquí vemos dos casos extremos, cómo, insisto, trabajar sobre una línea que permita que no hablamos de ciencias exactas, evidentemente, todo es posible en este campo, pero que permita saber que la Policía Nacional del Ecuador ejecuta doctrinas, ejecuta protocolos en esta materia. El modelo policial, como he señalado, es muy general. No se sabe en qué casos en realidad se genera el momento en el cual yo debo utilizar la fuerza o debo inclusive desenfundar y disparar. Como es tan general, como el enunciado es cuando sea estrictamente necesario, no se sabe cuándo es estrictamente necesario. Es discrecional, está en manos del agente encargado de hacer cumplir la ley, en este caso del policía. Por eso, cuando se tiene procedimientos operativos normalizados, escritos, perfectamente ensayados, hay la posibilidad de comparar entre lo que dice el documento y las facultades que confiere y el comportamiento del agente policial. Esta comparación, entonces, permite varias cosas. Permite saber si hubo eficiencia en el desempeño de las actividades. Da la posibilidad a los policías de defenderse respecto de cómo se comportaron frente a lo que decía el protocolo. Pero adicionalmente da un sentido de integralidad a las operaciones de los organismos de primera respuesta. Es decir, bomberos, ambulancias, etcétera, etcétera, también deben trabajar con los mismos principios, de tal suerte de que en emergencias pequeñas, individuales de cada uno de estos organismos de seguridad, o en las grandes, todos puedan trabajar bajo una misma terminología, bajo un mismo comando, bajo una misma infraestructura, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se llama comando de incidentes, que es lo que se dijo que no se había cumplido, pero es que en realidad no se cumple porque penosamente no existe. No existe. Esto es un hecho confirmado. Lo que tenemos es lo que he señalado, el decreto 4472, que define en términos generales cómo debe hacerse esta actuación policial, como digo, en el marco de este modelo del empleo progresivo de la fuerza. El anuncio es verdaderamente alarmante, porque decir que hay policías no preparados para ejecutar los procedimientos es una cosa, pero decir que no hay procedimientos es otra cosa y es bastante más grave.
Vamos a seguir abordando este tema y vamos a requerir, por cierto, pronunciamiento de parte de las autoridades para confirmar si esto es así. No existen procedimientos escritos, no hay un pensamiento claro en esta materia en lo que toca al uso progresivo de la fuerza. Esto sería evidentemente el primer paso en una suerte de reforma. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Javier Sánchez, consultor en temas de seguridad y defensa, esta mañana aquí en Primera Impresión. Brevísimo corte. Regresamos con nuestro próximo invitado, Arturo Torres, periodista, cofundador del portal de investigación Código Vidrio, el caso de Odebrecht y la implicación del ex vicepresidente Jorge Glass.